¿Qué tal amigos de Demonios? Hoy estamos con Luis Emilio Anino, un gran amigo de la tierra del sol y del buen vino, como decimos acá en Argentina. Él es de la provincia de Mendoza. Y como siempre le digo a todos mis invitados en estas tertulias, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Quién es Luis Emilio Anino? Bueno, primero que nada, buenas noches Carlos, un gusto poder conversar y pasar estos minutos con vos. Siempre es gratificante compartir palabras, intercambiar algunas ideas. Siempre es una buena oportunidad para pasar un grato momento como creo que va a ser este. Y por supuesto, y antes que nada, felicitarte por este emprendimiento que es Demonios, que le vamos a augurar y le vamos a desear lo mejor, que sea y que tenga sobre todo larga vida como lo tuvo el Dragón Invisible, ¿no? Que tantas satisfacciones nos dio a todos aquellos que lo seguimos durante tanto tiempo. Así que felicitaciones, Carlos. Bueno, Y bueno, muchas gracias Luis. y bueno, ahora para responder a esta pregunta, primero diría que me definiría primero como una persona curiosa, ¿no? Una persona que tiene permanentemente muchas preguntas por hacerse y por responder. Si soy una persona que tiene una naturaleza indagadora, investigadora, siempre con ánimos y deseos de aprender, de conocer más, de descubrir, sobre todo también de compartir experiencias con otras personas, ¿no? Yo creo que la oportunidad de compartir conocimientos y vivencias con otros suelen ser muy enriquecedoras. También me reconozco como una persona bastante crítica, si se quiere, muy autoexigente, podría decir. Crítica, en esto un poco me gustaría definirlo como no un crítico, una persona que ve cualquier cosa, ¿no? Y anda viendo el defecto o el detalle, sino alguien que por sobre todas las cosas busca y aspira a alcanzar a la verdad, si es que eso existe de alguna manera, ¿no? En un término absoluto. Así que bueno, digamos, si se quiere, un trabajo permanente, una actividad permanente que siento siempre ese deseo, ese ánimo de seguir, de perseguir. Así que básicamente me puedo definir en esos términos, ¿no? A veces también me gusta que otros que me conocen terminen de un poco definir eso, porque a veces uno se queda con algunos detalles y resulta que, bueno, a veces termina siendo mejor conocido por los demás que por uno mismo. Así que, pero básicamente me definiría en esos términos, ¿no? ¿Cómo empezó tu relación con el llamado fenómeno ovni? Mirá, yo diría de muy chico, más o menos tendría 7 años, si mal no recuerdo, unos 7, 8 años, y se dio por dos factores, digamos, concomitantes, por decirlo de alguna manera. Básicamente se remontaría hacia el año 1980, donde para esa época se dieron varios elementos interesantes acá en la provincia de Mendoza. Por un lado, se organizaba a fin de ese año, en diciembre de 1980, uno de los congresos que organizaba FAESE, que era la Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre, que tuvo, bueno, en esa oportunidad como sede acá la provincia de Mendoza. Si bien para ese entonces yo era muy pequeño y no tuve la oportunidad de participar o de asistir, sí, de alguna manera, indirectamente, tomé contacto con eso a través de una persona que para esa época era el organizador de ese evento, al menos como colaborador acá en Mendoza, ¿no? Que era el señor Faruk Alem. Él en ese entonces tenía un programa radial que se emitía
por LB8, Radio Libertador, acá en Mendoza, que se llamaba Rumbo a Omega. Y como podrás imaginar, bueno, el tema que lógicamente trataba era fenómeno ovni, ¿no? Y para ese entonces, recuerdo que compartía con mis padres ese programa radial, lo escuchábamos ahí, digamos, en familia, por decirlo de alguna manera, y tal vez sin ser consciente de lo que estaba escuchando, de alguna manera fui, digamos, atrapado por este fenómeno, ¿no? Pero al mismo tiempo, también se daba otro elemento que yo creo que también fue bastante determinante, sobre todo para mi modo de ver y entender el fenómeno, que era la emisión acá en algún canal de Mendoza, que no recuerdo cuál habrá sido, de un programa que se llamaba Proyecto UFO, que era una serie norteamericana que de algún modo recreaba la investigación que realizaba la Fuerza Aérea Norteamericana. El proyecto Libro Azul sería, ¿no? La investigación por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana de los casos ovni que ocurrían en aquel país. Y bueno, recuerdo realmente cada caso que presentaban resultaba ser muy impactante. Disfrutaba mucho las naves que aparecían, las recreaciones que se hacían de encuentros cercanos al tercer tipo, ¿no? Porque aparecían seres extraterrestres. La verdad que yo era muy chico y eso de algún modo te genera algún impacto. Y digamos que esos son tal vez los dos elementos más importantes que de algún modo me engancharon con el tema. Pero bueno, también hay que decir que para esa época tanto la televisión como el cine, el tema de lo extraterrestre, lo espacial estaba muy en boga, ¿no? Uno podía ver encuentros cercanos del tercer tipo, Star Trek, Star Wars, series en la televisión, ¿no? Como Buck Rogers, Galáctica, Cosmos 1999, un montón de productos culturales que ponían en contacto al televidente, en este caso, con lo espacial, lo extraterrestre. Así que, bueno, fueron, digamos, como un pequeño bombardeo de elementos de distinta naturaleza que me terminaron atrapando e interesando. Y ya algunos años más tarde, no muchos más, tal vez 3 o 4 más, me entré en contacto con una publicación que para mí fue determinante, que era una colección, recuerdo, que era dirigida por el doctor Fernando Jiménez del Oso, que se llamaba Los Temas Ocultos. Era una enciclopedia, venían en distintos fascículos, en distintos tomos, que abarcaban los tópicos, ¿no?, de los grandes enigmas, de parapsicología y de fenómeno ovni. Bueno, a mí realmente me gustaban y me encantaban todos los tomos, todas las versiones, ¿no?, de lo que trataba. Pero bueno, con el tiempo me quedé más enganchado, más atrapado por fenómeno ovni, que es hasta el día de hoy lo que más me apasiona. ¿Y cómo fueron los primeros pasos en el estudio más profundo o en la investigación del tema ovni? O sea, ¿cómo fueron las primeras investigaciones o si formaste tu propio grupo o si te integraste a otro grupo? ¿Cómo diste los primeros pasos? Y lo pregunto también para que la audiencia que nos ve, por ahí algún joven que quiere meterse en el tema, un poco ver cómo hace para meterse a estudiar el tema o investigar el tema. Bueno, acá se daba una situación muy particular, ¿no? Y es que, al menos que uno tuviera un conocimiento muy claro, no existían grupos muy visibles o, digamos, de gran apertura. No digo que no existieran investigadores, pero al menos durante un cierto tiempo, tal vez los grupos eran como más bien reducidos y tal vez de no mucha apertura. Durante un buen tiempo acá en Mendoza estaba como una figura determinante el profesor Victorio Corradi. Luego con el tiempo, esto ya más sobre la década del 90, seguía otros programas radiales donde había una persona que conducía, que era el doctor Edgardo Roberts. Tenía un programa también en una radio local de acá, en LB8,
Y tal vez durante un buen tiempo no tenía, digamos, una participación activa, sino más bien, como le ocurre justamente a muchas personas que pueden estar interesadas en el tema, ¿no? Que era un oyente o un televidente, según el caso, ¿no? Pero bueno, sucede tal vez como le puede pasar a muchos otros que tiene el ánimo, el deseo de dar un paso adelante. En realidad, en mi caso particular, el paso adelante lo di no hace mucho tiempo, cuando tal vez sin tenerlo muy meditado, muy pensado, puse en línea, digamos, mi blog, ¿no? Que es Órbita Cero Mendoza, donde comencé a publicar aquellos temas que consideraba que podían ser de interés para cualquier persona que quisiera incursionar en el tema OVNI. Y bueno, ahí se dio la oportunidad que pasado unos meses tomé contacto con dos personas que de algún modo me pusieron en contacto con otras más. Una, bueno, fue Andrea Pérez Simondini, que para ese entonces ya estaba en funcionamiento Sephora, y la otra persona, bueno, sos vos, Carlos, que en algún momento, bueno, te pusiste en contacto conmigo, invitándome a integrar esta organización que bueno, que tan interesantes resultados va dando con el tiempo, ¿no? Pero dentro de todo seguía estando, por decirlo de alguna manera, solo, actuando solo con esta publicación, hasta que también por una sugerencia tuya y recordando la experiencia que se daba en Buenos Aires con Río 54, el café que organiza Rubén Morales y Mario Lupo ya en la ciudad de Buenos Aires, se propuso la idea de qué tal hacer un café ufológico acá en Mendoza. La verdad que no lo tenía pensado, ni siquiera se me había ocurrido, y empecé a explorar la idea. Pasó un tiempito, recuerdo, hasta que me puse en contacto con otro investigador de acá de Mendoza, que también desde mucho tiempo incursionaba por estas arenas, que es Oscar Ferreira. Con él, bueno, me puse en contacto. Una vez nos encontramos, recuerdo, ahí se dio la oportunidad también de conocer a una persona que vos también tenés conocimiento, que andaba de visita por acá por Mendoza, ¿no? Que es Gustavo Cía. Y de esa reunión, un poco charlado y discutido, pensamos, bueno, ¿qué tal si organizamos un café ufológico? Y hasta el día de hoy, bueno, ya llevamos 5, casi 6 años de encuentros mensuales ininterrumpidos de cafés ufológicos. Y eso es una experiencia muy interesante porque ahí, si se quiere, ha sido una incursión bien directa, por cuanto el café ufológico se ha constituido un espacio donde muchas personas se han acercado, se acercan, participan y por sobre todas las cosas comparten experiencias, que eso es lo más rico, lo más enriquecedor, ¿no? Sus relatos, sus vivencias, también sus inquietudes, y como un subproducto interesante que tampoco lo teníamos pensado, y bueno, se van dando las cosas de esa manera. Se empezaron a dar lo que fueron salidas de campo, salidas al terreno en zonas consideradas como interesantes para hacer observaciones, vigilancias aéreas, y las denominamos operaciones suricata, un poco como este animalito que tiene esa posición tan particular para mirar y observar el cielo. Y también ya estamos cerca de cumplir unas 20 salidas más o menos organizadas a distintos lugares de acá de Mendoza, incluso la vecina provincia de San Juan. Experiencias que han sido positivas, sobre todo para compartir el hecho ya de compartir con otras personas un encuentro, una salida, es realmente altamente satisfactorio. Lo estoy hablando desde una perspectiva humana, ¿no? La posibilidad de conocer, de descubrir a otras personas. Y por supuesto, si uno tiene en ese interín la oportunidad de vivir alguna experiencia que tiene que ver con este tema que a nosotros nos interesa, bueno,
sumamente positivo y beneficioso, y bueno, de hecho en varias ocasiones se ha dado esa situación. Así que, bueno, eso es más o menos un poco el recorrido hasta tiempos recientes de un poco mi incursión en el tema de la investigación y del estudio del fenómeno OVNI. Para las personas que están viendo el video que no son de Argentina, les comento que Mendoza es una provincia que está al oeste de Argentina, pegado a la cordillera de los Andes, digamos, en el límite con Chile. Es una de las provincias cuya casuística con respecto al tema OVNI es muy rica y muy variada. Hay muchos y muy buenos casos, y tuvo algunas épocas de gloria, digamos, en la ufología, que fueron la década del 60 y 70, por ejemplo. Contanos así a grandes rasgos qué pasaba, qué pasó y qué pasa con el fenómeno OVNI en Mendoza. Bien, un poco como vos lo has señalado, el momento histórico más rico en cuanto a la denuncia de casos, podría decirlo de esa manera, no solo denuncia, sino el registro, fue el tiempo que vos has mencionado, década del 60, década del 70, incluso parte de la década del 80, que era un poco también la época donde yo diría que la ufología era más tradicional, si se quiere, donde el grueso de las denuncias, si bien la podían recopilar los investigadores, en este caso, bueno, yo mencioné que había uno que se destacaba por sobre los demás, y porque también solía tener buena llegada a los medios, no solo la televisión, sino también los diarios y la radio también, que era el profesor, que es el profesor Victorio Corradi. Con el tiempo yo creo que fue mutando, no sé, no sabría bien definirlo por qué, si bien los tipos de medios de comunicación influyen en eso, pero yo diría que la década del 60, 70 y 80 fue una década más donde predominó el reporte que aparecía en diarios y en algún momento más en los 80 en la televisión, por ejemplo. La década del 90 yo la recuerdo más como que el tema OVNI pasaba por las FM o por las AM locales, y lógicamente la revolución tecnológica de las telecomunicaciones hizo que el tema OVNI pasara a transitar más por internet, ¿no? Como pasa al día de hoy. De hecho, los reportes que tomo conocimiento en tiempos recientes suelen venir más por las redes sociales, y difícilmente o raramente uno pueda verlo que aparezca en algún diario, por ejemplo, incluso diarios que se publican online, ¿no? O que aparezcan en radio o televisión. Y por supuesto, en muchos casos también me ha pasado que las comunicaciones que recibo, las denuncias que recibo, suelen ser de bajo perfil, que me escriben, digamos, en privado, o a veces, tal vez no en privado, pero sí de una manera anónima que no se identifica claramente, porque también hay una realidad, y yo creo que a muchos les debe pasar, que muchas personas tienen preocupación del qué dirá digamos, el público, los demás, ¿no? O incluso los amigos, los vecinos, la familia, que es esa serie de prejuicios que hay. Y bueno, yo igual trato de brindar las respuestas que puedo llegar a tener. No siempre tengo respuestas, también esto tengo que decirlo, es decir, a veces alguna persona con la que me comunico tal vez pueda sentirse decepcionada en cuanto que no encuentra la respuesta deseada, pero tampoco tengo como propósito engañar o mentir o decir lo que no conozco. Es decir, a lo sumo puedo proponer algún tipo de hipótesis que pudiera explicar algo, incluso si la explicación es convencional. Así que un poco la evolución más o menos va en ese recorrido, te diría. Muchas veces hablando con gente que vive cercana a la cordillera, no solamente en Mendoza, sino en otras provincias, siempre se menciona el tema de que, bueno, si los ovnis o estas luces entran o salen de la cordillera y demás.
¿qué hay de cierto o hay alguna base en cuanto a la estadística, en cuanto a los casos, acerca de la posibilidad de que los ovnis tengan sus, digamos, entre comillas, sus bases en la cordillera de los Andes? Es decir, ¿hay casos concretos de luces u objetos que entran y salen de la cordillera? Bueno, en lo que a mí me consta, tanto por lo que he podido leer en algún momento, por lo que he escuchado y me han dicho en algún momento, e incluso por lo que he experimentado también, puedo decir que hay actividad ovni en lo que es la zona de montaña, así a grandes rasgos. No podría decir con exactitud si entran o salen de la montaña, ¿no? Como base, pero sí que en el área general, lo que son relatos, denuncias y experiencias, de hecho las hay, y no solo de nuestro lado, sino, y yo creo que a vos también te consta, del otro lado, los vecinos chilenos también tienen relatos y experiencias equiparables, por decirlo también en el mismo sentido. Nosotros, con la gente de Café Ufológico, muchas veces, bueno, organizamos salidas a zonas de montaña, algunas cercanas, otras no tanto, y de algún modo hemos identificado algunos sectores que son para nosotros de interés, porque en varias ocasiones hemos tenido oportunidad de ver fenómenos aéreos inusuales, y con este término, con esta expresión, no trato de darle una connotación más allá de lo que digo. Sí de decir que, bueno, que en su momento hemos visto algo que, haciendo nuestro mayor esfuerzo para encontrarle algún tipo de explicación, no lo hemos logrado. No digo que que no se pueda encontrar ese tipo de explicación, pero digamos que en el café, por suerte, tenemos un grupo bastante diverso en cuanto a su composición y conocimiento que maneja sus integrantes, y muchas veces nos complementamos en lo que cada uno conoce, entiende o maneja, y bueno, nos apoyamos mutuamente en este esfuerzo por interpretación. Y bueno, no te digo siempre, pero en algunas ocasiones hemos visto algunas cosas que no logramos comprender. Del mismo modo que varios integrantes que conocen a personas que viven en la zona o en la región, digamos, o que desempeñan actividades, también han relatado o han compartido experiencias que en algunos casos, bueno, han resultado muy sorprendentes, muy interesantes, pero siempre con ese ánimo de manejar un bajo perfil, de no relatar, de un modo abierto, ¿sí? Digamos, con aquellas personas que ellos interpretan como que logran entenderlos, ¿no? Así que, y agrego algo más, durante una época yo era bastante escéptico, reticente, ¿no?, a asociar esta idea de ovni con montañas. Yo creí que era algo más así como una suerte de mito, tradición o algo así, hasta que, bueno, tuve la oportunidad de conocer la zona y de poder compartir algunas experiencias con amigos, así que, bueno, es interesante hacer este tipo de salidas porque uno sale solamente del relato de terceros y lo termina vivenciando y pudiendo por lo menos dar testimonio propio de que bueno, de que hay actividad que es digna de ser estudiada y de ser analizada. Para ir finalizando, así como en Córdoba está el famoso Cerro Uritorco, y algunos dicen que cercano a ese lugar está la ciudad intraterrena de Erx, que en algún momento ya hablaremos en Demonios. Creo que también Mendoza tiene así un lugar especial, no digo una ciudad intraterrena, pero así un lugar muy particular, que algunos hablan de portal y demás. Creo, si mal no recuerdo, que tiene el nombre de Isidris o algo así. Contame brevemente de qué se trata eso.
Bueno, Isidris, sí, de algún modo es considerada como una suerte de ciudad hermana de Erx. Su nombre de algún modo está asociado, vinculado a la zona donde en teoría se encuentra o se encontraba, que es lo que acá se conoce como la estancia de San Isidro. Así que el nombre, bueno, tampoco es tan exótico, por decirlo de alguna manera, porque tiene algún asidero con un lugar real, ¿no? Con un nombre existente en la actualidad. De hecho, bueno, Isidris empezó a tomar conocimiento o estado público fundamentalmente en la década del 80, ¿no? Con la publicación que en su momento Verónica Lizana o Verónica Kerber en la actualidad escribiera el famoso libro Isidris, que de algún modo relataba y describía cómo era esta ciudad intraterrena. Esto recuerdo, bueno, fue entre fines de los 80, comienzos de los 90, tuvo mucha fuerza, ¿no? Ese tipo de historias, de relatos, al punto que incluso habían personas que se acercaban al área en general intentando conformar, no sé si llamarle colonias o grupos, digamos, que compartían, que tenían el ánimo de instalarse y de vivir en comunidades, por decirlo de alguna forma, que un poco adoptaban prácticas que también se repiten en otras experiencias, como la que vos mencionaste, Capilla del Monte y en otros lugares, están asociadas un poco con la idea de una vida amigable con el medio ambiente, que son también muy amigas de terapias alternativas, de un poco de una vida más espiritual, en contacto con lo espiritual. Y actualmente hay quienes dicen que esta ciudad intraterrena se habría desplazado, se habría trasladado y que ya no se encuentra más allí, sino que estaría más cerca de lo que es las inmediaciones de Cerro Aconcagua. Por supuesto que no soy yo tal vez la persona más adecuada para brindar este tipo de ficciones, sino aquellas personas que de algún modo están más involucradas en este tipo de experiencias místicas. Pero en tiempos recientes sí he podido escuchar eso, que algunos señalan como que actualmente la zona de San Isidro, una zona que tiene bastante actividad de turismo de fin de semana, y tal vez hay quien considera que está como contaminada, por decirlo también de alguna manera, y que eso habría provocado esta suerte de desplazamiento, de traslado. De todos modos, bueno, hay que recordar que cuando hablamos de ciudades intraterrenas, no se trata de algo que esté subterráneo, que uno con una pala empieza a excavar y la va a encontrar, ¿no? Sino que se supone que está en un plano alternativo, distinto del nuestro. Así que, lógicamente, aquellos que tienen ojos o sensibilidades especiales son los que estarían en condiciones de ver y de conocer y de incluso, como también señalan algunos, de ingresar a esta ciudad. Pero bueno, como te señalaba, actualmente se considera que está desplazada hacia la zona de Cerro Aconcagua. Luis, muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir esta tertulia con los amigos de Demonios. Y bueno, seguramente más adelante nos volveremos a encontrar para seguir charlando sobre lo que pasa en Mendoza, no solamente con el tema OVNI, sino con algunos otros temas que también a la gente le interesa. Bueno, un gusto, Carlos, y bueno, será hasta cualquier momento entonces.